A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galat a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó a desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a ti, Domine.
Jesus said to the En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arregló, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Verbum Domini. On Sunday, Father Anthony El domingo, el Padre Anthony compartió con nuestra audiencia televidente que uno de nuestros queridos hermanos franciscanos, ahora, no de nuestra comunidad, sino el Padre Ángelo, quien fue nuestro superior durante 6 años, estaba en transición a la vida eterna, que su luz estaba apagando. Nos mandaron un correo electrónico de que este gran hombre, que su vida estaba llegando a su fin, y me fue posible hablarle por teléfono hace unos días y en nombre de todos ustedes le agradecí por todas las bendiciones que le había otorgado a todos nuestros televidentes, y sé que muchos de ustedes lo aman y han recibido los dones que él dio. Así que quiero expresarles que él mandó saludos a todos ustedes y mucha gente está agradecida con el Padre Ángelo y su vida. Y nuestro obispo emérito Foley está en el hospital. No está muy bien. Él también quiere que pida que recen por él. Lo visité hace poco y estaba de buen humor. Estaba leyendo al cardenal Newman. No es algo que yo estaría haciendo mientras estoy en el hospital, pero estaba de buen humor. Pero por favor recen por él para su recuperación y recen por los doctores para que encuentren cuál es el problema que tiene. Ayer tuvimos una homilía maestra de parte de un dominico que estuvo aquí, el padre Peter Cameron, y nos habló acerca del rechazo. Y de eso es lo que se tratan realmente estos evangelios de los últimos 2 días, acerca del rechazo y de cómo uno maneja el rechazo. Porque en realidad el rechazo no es verdaderamente, entre comillas, algo bueno, ¿verdad? A ninguno de nosotros le gusta ser rechazados.
A ninguno de nosotros le gusta ser desdeñado. No nos gusta que se burlen de nosotros, que nos hostiguen, incluso quizás. Pero el padre Peter propuso que cuando aceptamos nuestro rechazo, algo dentro de nosotros cambia. Cuando no lo empujamos, cuando no lo suprimimos, cuando unimos ese rechazo con el rechazo de Jesús. Y de eso es lo que se trata exactamente las lecturas de hoy. Primero, leemos el libro del Génesis, que José, el preferido de Israel, fue rechazado, fue vendido por sus hermanos. Imagínense cómo debe haberse sentido este hermano al haber sido rechazado y al haber sido vendido en esclavitud. Pero su rechazo acabaría en reconciliación. Estamos en Génesis capítulo 37, pero si leen Génesis capítulo 50, verán cómo Dios trae la reconciliación a través del rechazo de José. Y José finalmente está señalando hacia quién, hacia el Dios hombre, Jesucristo, al rechazo de Jesucristo, su sufrimiento, las burlas que sufrió, el hecho de que él fuera vendido. José fue vendido por 20 monedas, Jesús por 30 monedas de plata. Y este rechazo, si es aceptado, puede llevarnos a algo que es el liberador, liberante. Únicamente en Jesús tiene sentido esto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos supuestos a leer el Antiguo Testamento realmente con ojos iluminados por la fe del Nuevo Testamento. Nos es posible regresar y ver la tipología. Nos es posible ver cómo las personas, las figuras, los encuentros, las historias del Antiguo Testamento señalan hacia Jesucristo. Y Jesucristo vino a cumplir cada una de las profecías. En realidad, cada uno de los encuentros y figuras del Antiguo Testamento. Y esto continúa en el Evangelio también. Cuando escuchamos acerca de viñas, al leer el Antiguo Testamento habla de la viña del Señor, en especial en el profeta Isaías, como la viña es un lugar de cosecha, un lugar donde está la bendición de Dios, donde el Señor envía las bendiciones de abundancia a su pueblo. Y el pueblo de Israel, cuando Jesús proclamó esta parábola, hubiesen estado familiarizados con esa imagen de la viña, en especial la forma en que el dueño de la viña. Hay viñas por toda Galilea, incluso hasta el día de hoy. Pero en especial durante aquella época hubieran estado conscientes que el dueño de la viña no hubiera sido necesariamente el que manejara la viña, no el que lo hubiera estado cuidando. Él se hubiera marchado quizás a su casa de vacaciones y hubiera dejado terratenientes para que se encarguen de la viña. Se los hubiera encomendado y hubiera confiado que los terratenientes cuidasen de esa viña. Pero como escuchamos en el Evangelio,
leased it to tenants and then se la alquila, se la arrienda a los and then vintage terratenientes y se va de viaje. Y cuando llega el tiempo de la vendimia, manda a sus empleados a recoger la cosecha. Pero los terratenientes ven a sus empleados y and then after los that, rechazan, les pegan, los apedrean. Después de esto, el dueño manda más siervos, más numerosos que los primeros, pero nuevamente those that were looking over the vineyard los terratenientes de in the same way la viña los trataron de la misma forma. Querían quedarse con todo para ellos mismos. and then finally Y finalmente, the owner of the vineyard el dueño de la viña manda a su propio hijo. they will respect my son, he says. Surely. Seguro tendrán respeto a mi hijo, dice asimismo el dueño. His son, Pero no, ¿qué pasa con él? Le hacen lo mismo al hijo. ¿Quién creen que es el hijo? Jesus Christ, Jesucristo, the God man, el Dios hombre, the one who was sent into the world aquel que fue enviado al mundo a reconciliar a la humanidad entera about con Dios, reconciliation. This is how all of these el readings que vino a traer reconciliación. Joseph, De eso se tratan todas estas lecturas de hoy. José fue vendido como esclavo, pero finalmente about reconciliation when he comes back. vemos cómo logra reconciliación cuando vuelve. The lesson today that can La lección be gleaned, I believe, out of these que podemos sacar de estas lecturas el día de hoy God's justice es cómo la justicia de Dios y su misericordia no están opuestas una a la otra. justice is over No es here. que la justicia de Dios esté por este lado y la misericordia de Dios esté por este lado, Really, la ira de Dios y la misericordia de Dios, sino que mercy, la misericordia de Dios we may look y su at justicia but in God, no están en contraste. Puede que nosotros pensemos diferente, pero en realidad no es así. Jesus says to Jesús the tenants, les really dice a los the tenants, labradores, en realidad no solamente a los labradores son parte de la parábola, pero le dice esto scribes, a los sumos sacerdotes y los letrados. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular de la iglesia. Y por el Señor se ha cumplido esto. kingdom of God, Por lo tanto, les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. in Israel, Israel, el reino de Dios. is really, this is foreshadowing En realidad esto es una prefiguración de lo que habría de ocurrir en la iglesia, that the church is the new que la iglesia es la nueva Israel, God. el nuevo reino de Dios. So this whole message of Así que todo este mensaje de rechazo, to go back les recomiendo que Peter's homily vuelvan y escuchen la chance homilía del Padre Peter de ayer, si tienen la oportunidad, en la página web de YouTube de EWTN. Es una gran meditación acerca de la parábola de Lázaro y el hombre rico, y de cómo el hombre rico mocks and walks over Lazarus se burla de Lázaro y pasa caminando por encima de él, y de cómo Lázaro maneja el rechazo. is meant not just to be pushed away. El Again, propósito del rechazo no es rejection is a good thing. solamente de Never really a good thing. But que sea how do we deal with rejection? negado. No digo que el With those moments, rechazo sea algo bueno, no siempre es algo bueno, pero ¿cómo even though reaccionamos ante el rechazo en nuestras vidas, incluso cuando aquellos más cercanos a nosotros nos rechazan? scriptures give us the answer. Las Jesus escrituras nos dan la respuesta. the answer. Jesús nos da la respuesta Rejection can ultimately de que el rechazo finalmente puede llevar a la reconciliación. and God is very patient Y with Dios es muy paciente con nosotros, said in the Gospels. como vemos en los evangelios, cuando él cuenta esta parábola.
Un grupo de personas killed and beat off and stoned. mata y expulsa y apedrea a los criados y luego manda a otro grupo y luego manda a su hijo. Ven cuán paciente es Dios. Ven cuán paciente es Dios con su pueblo. Each one of us. Así es exactamente de paciente Dios con cada uno de nosotros. Muy paciente, muy generoso.